a esto que efectivamente pues es muy profundo y que vamos a dar una mirada muy desde la parte de fundamentación de la medicina homeopática y también el siguiente encuentro que es el 13 de noviembre estaremos viendo la parte ya de aplicación en toda la parte veterinaria, incluida la parte de agrohomeopatía. Entonces, bueno, bienvenidos. Mi nombre es Nancy López Umaña, soy médica veterinaria en la Universidad de La Salle, soy epidemióloga, trabajé durante 20 años en la Policía Nacional, en la Escuela de Adiestramiento Canino, en la Policía Metropolitana de Bogotá. Trabajo en este momento en tema de medicina del comportamiento y etología. Soy docente de la especialidad de homeopatía veterinaria en la Unipaes desde hace ya 12 años y también soy docente desde hace 4 cursos del diplomado de la Universidad Rosario en terapias alternativas, cuyo módulo manejo es el de homeopatía. Entonces, bueno, vamos a compartir y gracias por estar. ¿Están viendo mi presentación? Sí, señora, ya la estamos viendo. Bien, Ahora sí. Ujú, perfecto. bueno. Entonces, vamos a ver, como les decía, en estos dos encuentros, la parte de fundamentación, y hoy será como esa mirada profunda hacia lo que es la homeopatía, pero también sobre todo sus principios, y aclarar algunos conceptos que a veces no tenemos tan claro y que a veces, pues digamos, podrían llevarnos por un camino diferente a lo que sería el precepto de homeopatía y el tema de curación. Entonces, quisiera empezar con esta sentencia constitucional. Esto me parece importante que lo recordemos. Es que dentro de la Corte Constitucional, desde el 2004, nos dice que la homeopatía debería ser implementada o manejada o llevada al ejercicio profesional de parte de los médicos. Eso nos incluye a nosotros como médicos veterinarios. Por tanto, es valioso entender que podemos utilizar desde otras áreas de la salud las otras terapias, pero en el tema de homeopatía deberíamos ser médicos, en este caso médicos veterinarios. Por eso, dentro de las terapias alternativas y complementarias, hay algunas personas desde el ámbito de la salud, pero también otras que no son desde el ámbito de la salud, que han, digamos, entrado a manejar, incluso a utilizar otro tipo de terapias alternativas. Pero realmente se dice que el talento humano debería ser encaminado al tema de salud. En este caso, se consideran medicinas y terapias alternativas y complementarias, la medicina homeopática, la osteopatía, la neuroterapia, terapias manuales y los ejercicios terapéuticos, la terapia bioenergética y la terapia con filtros, consideradas dentro de este gran grupo de medicinas y terapias alternativas y complementarias. También igualmente es parte de esta resolución desde el 2014 en el que divide el tema de la medicina homeopática y la consideración de las terapias. Por eso me parece importante que lo consideremos porque realmente la homeopatía no es solamente medicamentos homeopáticos y dentro de ellos todos aquellos que vamos a ver las diferencias y aquellos que están complementados dentro de este ámbito de la homeopatía, pero realmente la medicina como tal es ejercida por nosotros los médicos veterinarios. Igualmente, también para algunas personas, pues, no quisiera, digamos, como ser a veces como muy básica en los conceptos, pero para algunas tutores, algunas personas que se acercan a la medicina homeopática, tienden a confundir lo que denominaríamos como un fitoterapéutico o la naturopatía, como igual que la homeopatía. Entonces, acá simplemente para recordar que según el decreto, este fitoterapeuta es básicamente un producto medicinal que está etiquetado, por supuesto, pero provienen de una planta medicinal o asociaciones de estas, pero no tienen principios activos aislados o químicamente definidos.
Entonces también ahí es la importancia de la diferenciación entre los medicamentos denominados homeopáticos y aquellos que son los de fitoterapia. También un término que a veces se nos escapa, pero que es de relevancia para todo lo que significan las terapias alternativas y complementarias, pero en especial la homeopatía, es que definitivamente tendríamos que recurrir al precepto de Hipócrates que mencionaba sobre la vis medicatrix natura. Se menciona que es una potencia curativa de la naturaleza y que básicamente el equilibrio o la salud es básicamente derivada de esta naturaleza que ha hecho que se equilibre el ser. Y por supuesto la enfermedad es su desequilibrio. Esto pensando también que todo aquello que hagamos por nuestros pacientes tenderá a ir enfocado a buscar la armonía y el equilibrio de esta energía vital y de esta energía contemplada en cada uno de los seres con los cuales nosotros tenemos contacto. Eso incluye, por supuesto, nosotros los humanos y en muchas ocasiones las personas que acompañan a los animales que atendemos, especialmente tutores de perros y gatos. Igualmente, para Hahnemann, desde el siglo XVIII, mencionaba el arte de curar y también lo retomó desde Hipócrates cuando dice Hipócrates que en medicina, no menos que en todas las artes, es vergonzoso después de mucho aparato y mucho despliegue y muchas palabras, no hacer nada útil. Entonces ahí es donde menciona el arte de curar. Menciona que es un arte porque a veces deberíamos estar buscando toda esta integración entre buscar en el ser este direccionamiento de esta energía desde el punto de vista mental, emocional y físico. Por eso se dice que es un arte. ¿Por qué? Porque tendríamos que tener un cuadro completo, digámoslo así, de lo que es ese individuo o ese ser al que vamos pues, digamos, a evaluar, pero también a llegar a prescribir, por ejemplo, en el caso de la homeopatía. De la parte de la homeopatía, denominada como un sistema médico, realmente fue creada por Samuel Hahnemann desde 1796 y su precepto es básicamente lo similar cura lo similar. Por tanto, todo lo contrario a lo que siempre hemos trabajado desde pregrado y demás, que es el tema de los contrarios. Esto por esto realmente es un sistema médico que difiere de la alopatía y el abordaje de los pacientes, por supuesto, también es muy diferente, que es lo que vamos a ver hoy desde el punto de vista de la integración y de la individualidad. Algo que también es valioso entender es que cada vez la homeopatía se hace más cercano a los principios, digamos, de esta modernidad, que incluyen el considerar una sola salud, un solo bienestar, todo aquello que menciona la homeopatía que son obstáculos a la curación, en algunas ocasiones es el ambiente, en algunas ocasiones es el mismo individuo por la parte genética, pero también algunas tendencias a enfermar derivadas de la cantidad, digamos, de cruces y de razas que hemos generado, que también sabemos que pueden tener la manifestación de patologías muy complejas y que cada vez se hacen más evidentes en nuestros pacientes. Igualmente, para Hahnemann, hablaba de todo lo que significa régimen de vida. Acá, digamos, ya sin profundizar, pero sí decirles que para Hahnemann, desde ese tiempo, lo que en este momento está siendo muy relevante en promoción y prevención de toda la salud, en este caso, todo lo que incluye humanos, animales y ambiente, y es decir que básicamente la dieta es uno de los pilares más importantes de la salud y por supuesto también de la enfermedad. Igualmente lo es el ejercicio y todas aquellas consideraciones ambientales que pueden afectar al ser. Acá es donde también empezamos a ver la individualidad, así como algunos seres, incluidos los humanos, nos podemos estar afectando por condiciones de ambiente, por ejemplo, un clima frío, calor, exceso de humedad. En otros casos, el mismo ambiente puede estar no afectando al individuo que está compartiendo conmigo el espacio. Por tanto, aquí es donde también tenemos que considerar estos factores a la hora de acercarnos a los pacientes para poder corregir o en este caso a veces mejorar estas condiciones ambientales que están enfermando. Igualmente,
Para Hipócrates estaban los dos principios, el similia similibus curentur, que es el homeopático, y el contraria contraris curentur, que es el de la alopatía. Igualmente, para ellos, desde esa Grecia clásica, siempre se ha hablado de la vis medicatrix natura, que en algunas ocasiones nosotros la dejamos de lado, pero es así como en muchas ocasiones pacientes que están enfrentados a los mismos microorganismos o al mismo ambiente que lo podría llegar a enfermar, no es así. O sea, es capaz de superar estos retos por los cuales se dice que es esa precisamente esa vis medicatrix la que tiene a su cargo la armonización del ser. Muy bien, también tendré el concepto de enfermedad, en este caso en estas dos líneas de lo que es la parte de terapias, por supuesto, bioreguladoras, integradoras, pero también la parte de homeopatía. La enfermedad siempre se considera como una pérdida de la armonía de la energía vital. Acá es básicamente que este desorden, este desequilibrio está expresado a través de síntomas, síntomas que pueden variar, como les decía, de acuerdo a la individualidad. Entonces, lo que busca la homeopatía es la totalidad sintomática del paciente. Eso incluye su manera de ser. En este caso, los tutores nos darían un poco esta descripción de nuestros pacientes, o nosotros conocemos a nuestros animales, por ejemplo, si convivimos con alguno de ellos, y podríamos describir su manera de. Es decir, cómo responde ante el miedo, si es realmente un animal miedoso o si tiene miedos particulares, o por el contrario se molesta, se irrita, es agresivo, es ansioso, tiene realmente cuadros de obsesiones, trastornos obsesivos, es depresivo. Todas esas determinaciones que podríamos dar desde el punto de vista humano, tenemos que llevarlo al animal. Por eso la diferencia en el sentido de cuando empezamos a estudiar homeopatía, vamos a encontrar toda la parte de la filosofía y los fundamentos que Hahnemann mencionó, estaban extrapolados a la medicina humana, pero cada vez encontramos más información y más materias médicas, más estudios en torno a lo que significa el comportamiento, la expresión del comportamiento de los animales, igualmente aquellos rasgos que podrían ser de enfermedad, por ejemplo, en el tema de la psiquiatría, de la medicina del comportamiento. Igualmente, se dice que toda esta totalidad de síntomas, mencionaba Hahnemann, que no existen enfermedades sino enfermos. Es decir, nosotros podemos tal vez enfrentarnos a una situación de un mismo virus, incluso en casa, compartiendo todas las cosas ambientales y teniendo el mismo riesgo, y poder tener un cuadro, por ejemplo, un respiratorio simple, y otro poder llegar a estar muy comprometido y terminar en terapia o incluso tener que ser hospitalizado. Entonces, por ello es que buscaríamos que todos estos síntomas que tiene el paciente sean similares a los síntomas que produce digamos, en este caso, el remedio homeopático, y sobre ello es que vamos a buscar lo similar. Por eso, a veces la diferencia entre lo que significa un medicamento homeopático unicista, un complejista o incluso la línea de los pluralistas, que lo vamos a aclarar hoy para algunos de ustedes que de pronto no tienen claro esta diferenciación. Pero lo que es cierto es que siempre enfermedad será desequilibrio o la pérdida de la armonía de esta energía vital. Los 7 principios fundamentales de la homeopatía es todo aquello que habla de la energía vital, que es aquella que anima, equilibra, moviliza toda la parte de la mente, de las emociones y del cuerpo, y por supuesto el principio de la individualidad. Por eso, el hecho de que demos un medicamento para toda una enfermedad, pues no estaríamos de acuerdo a lo que se menciona dentro de lo que es el principio fundamental de la homeopatía, porque tendríamos que buscar individualizar al paciente. Igualmente, buscar la totalidad sintomática, que cuando veamos el tema de aplicación en otras especies, en diferentes especies, en homeopatía, inclusive en andromeopatía, como les decía, vamos a ver algunos casos muy puntuales para que ustedes se den cuenta cómo podemos tener la totalidad sintomática y lo que también se conoce como genio epidémico, que en este caso es el manejo de la homeopatía en poblaciones. Por ejemplo, en gallinas, por ejemplo, en la parte de agricultura, en la parte de porcicultura y en algunas ocasiones en el caso de las poblaciones de bovinos.
pero en general buscamos la totalidad que podría estar individualizando a ese ser o a esa población. En este caso, el principio de la similitud, como les decía, síntomas que son semejantes a los del paciente, semejantes a los que produce el medicamento, que ahora se los voy a aclarar el tema de la farmacología. Igualmente la experimentación pura, Hahnemann experimentó directamente con él. La medicina en este caso empezó con la quina, que en ese tiempo era, digamos, una planta y que empieza a evidenciar que si él la toma en estando sano, empieza a tomar la quina, empieza a desarrollar todos los síntomas de lo que sería significado, digamos, en el tema de la malaria, del dengue, entonces fiebres muy altas, intensas, malestar y demás, y es lo que él empieza a describir dentro de la materia médica. Por tanto, ustedes van a encontrar en las materias médicas digamos, un listado de síntomas que diferencia un medicamento del otro, a pesar de que tengan, digamos, la acción sobre el mismo sistema. Es así como hay algunos medicamentos que generan, por darles un ejemplo, secreciones purulentas, abundantes, y otros, por el contrario, también afectan la vía aérea, pero sus secreciones son acuosas, bastante irritativas, generan costras, entonces está afectado el mismo sistema, incluso el mismo órgano, pero la manera como el individuo se enferma es diferente, lo que haría necesario medicarlo con un medicamento diferente. Igualmente, es utilizada la dosis mínima y el sentido de la curación. Acá solamente les recuerdo que para la homeopatía y para Hahnemann decía que nosotros, igual que los animales, deberíamos curar de arriba a abajo y de adentro hacia afuera. Es decir, primero trabajamos sobre la parte mental del individuo, es decir, que en animales, por ejemplo, en este caso, tanto humanos como animales, empiezan a estar mejor de ánimo, empiezan a comer, quieren volver a interactuar con nosotros. Esto es una mejoría en el tema desde el punto de vista mental. Y seguramente termina mejorando luego, por ejemplo, si es el caso de una diarrea, de un cuadro respiratorio, de un cuadro incluso neurológico. Pero lo ideal es que primero empiece desde la parte mental o del comportamiento, de la forma de ser del individuo, y luego vaya hacia la parte física. En el caso de la parte física, es muy importante considerar que la piel será seguramente para el sentido de la curación de lo que mencionaba las leyes de curación de Hering, que es parte de quien habló de cómo deberíamos prescribir, de cuándo deberíamos cambiar o no cambiar del medicamento. Es decir, que siempre la piel será lo menos importante para el organismo. Entonces, si yo tengo un individuo afectado por una dermatitis, que además tiene un cuadro, por ejemplo, metabólico, lo que primero deberíamos buscar y que sería lo digno de curar es lo metabólico y luego irnos a que empiece a sanar la piel. También tenemos dentro del concepto, que es lo que a veces hace que no utilicemos homeopatía, es pensar que es crónico, que solamente trabajamos con enfermedades crónicas. Esto no es así. Podemos tener medicamentos para casos agudos, lo que pasa es que el abordaje es diferente al de enfermedades crónicas. Y lo mismo sería, por ejemplo, yo tengo un individuo afectado por, en este caso, perros Cushing o hipotiroideos, y tienen digamos que en este caso es un cuadro crónico, ¿verdad? Pero si luego tenemos otro paciente que también está afectado por estos mismos desórdenes metabólicos, pero los llevamos a un trauma, porque se cayó, se golpeó y demás, yo podría trabajar sobre el agudo, que en este caso es el dolor, o los procesos inflamatorios, o el proceso, digamos, derivado del trauma. Entonces, sí hay medicamentos que actúan desde la parte aguda, también desde la parte crónica, varían la frecuencia, varía la potencia, y ahora vamos a ver algo de esto de las potencias, que es a veces donde podemos encontrar diferencias entre los tipos de medicamentos homeopáticos que encontramos. Bien, en este caso, también para homeopatía, quisiera recordarles, este es simplemente unos diagramas de la posibilidad de moquillo canino, por ejemplo, y es acá donde tendríamos que considerar al individuo, es decir, integrar a este ser. Entonces podríamos tener un animal con un serio compromiso de la parte neurológica, incluso llegar a morir por el mismo virus, y otros que pueden estar
bastante decaídos, inapetentes, de pronto con secreciones purulentas, muy fluidas, pero no llegar a tener toda la sintomatología nerviosa e incluso la afectación de las lesiones en piel. Eso también incluiría, por ejemplo, el animal que efectivamente tiene un cuadro sobreagudo y termina no respondiendo adecuadamente ante el manejo y termina muriendo. Entonces, ahí es donde tendríamos que individualizar. Podríamos encontrar medicamentos que si fuera esto una población, por ejemplo, en un albergue, no conozco mucho a los individuos, los encuentro, no sé, una camada, encuentro individuos que están afectados y mi diagnóstico es moquillo canino, yo podría buscar qué componente de la sintomatología comparte y realmente si es necesario dar un solo medicamento para todos los individuos, que en este caso son los que ustedes tienen en la diapositiva, o si definitivamente deberíamos trabajar de manera diferente aquel cuyo compromiso es neurológico o aquel en el que toda su condición general, incluida la infección de la vía respiratoria, está comprometiendo la vida. Entonces es ahí donde el llamado a no dejar de ser médicos. Hay medidas de soporte, hay muy importante poder medir el nivel de desvitalización en el que están los individuos. Por eso la diferencia entre necesitar, por ejemplo, una terapia respiratoria, la necesidad de hidratación, la necesidad de alimentación apropiada, dieta apropiada para el cuadro que estamos manejando, la necesidad de suplementarlo con oligoelementos, con medicina bioreguladora, con todas las demás terapias que podemos tener a la mano. Entonces es ahí donde eso sí es de nuestra competencia, de nuestro ejercicio, el poder tomar decisiones de qué es lo que necesitamos. Igualmente, y también siempre se lo menciono a los estudiantes de la especialización y los del diplomado, es que es necesario cuando nosotros abordamos pacientes tener precisamente esa, digamos, como ese complemento de lo que pueden significar unas ayudas desde el punto de vista de laboratorios, de imágenes, de todo lo que necesitemos. Es decir, tenemos que seguir siendo médicos. ¿Por qué? Porque también es una forma de respaldar lo que estamos haciendo en nuestro ejercicio profesional. Es así como encontramos casos de pacientes que han tenido cuadros, por ejemplo, laboratorios con todo elevado, digamos, en toda su química sanguínea, por ejemplo, y empezar a medicar y terminar regulando estos niveles. Entonces, para nosotros también es evidencia de lo que estamos haciendo. Entonces, no solamente quitamos los síntomas y mejoramos la condición del paciente, sino que tenemos evidencia de en qué nivel está actuando nuestro medicamento homeopático. Y acá también en lo que puede significar esta relación tan importante de mente, emoción y cuerpo. Decía Hipócrates, por ejemplo, de todo lo que era esta metáfora del caballo. Entonces, perdón, no es Hipócrates, sino Platón. Entonces decía que el ser humano tiene, el carruaje es nuestro cuerpo, el caballo son las emociones, el cochero es la mente, razón por la cual son estas riendas, que es esa mente, lo que puede hacer que el caballo no se desboque y que vayas a la dirección que sea la adecuada para este ser. Y el pasajero es en este caso el cuerpo espiritual o el alma, dependiendo de la línea que ustedes quieran ver desde esta parte de filosofía. Pero acá solamente para recordar que efectivamente nosotros podemos tener un animal que está desbordado emocionalmente, otro que está realmente en desequilibrio de su mente, por ejemplo, aquellos que tienen serios problemas de comportamiento. En el caso del caballo, podría ser el típico, estos dos individuos que están en agroexpo, por ejemplo, o en una exposición equina, y resulta que los dos aparentemente están acostumbrados a este ambiente, y uno termina teniendo un cuadro diarreico a razón de la situación de estrés generada por todo lo que significa este manejo en este ambiente, y el otro puede terminar con un cuadro de un cólico espasmódico. Entonces, pero es el intestino el que está afectado. Sí, por supuesto. Es verdad que en el caso del sistema digestivo del caballo, pues es predominantemente el afectado en la mayoría de los eventos, pero no quiere decir que estos dos individuos que están sometidos a la misma condición ambiental terminen enfermando de la misma manera. Por tanto, es así como un estudiante, por ejemplo, que hizo la especialización de homeopatía en la Unipaes, que trabaja con una empresa muy grande de bovinos,
también de leche y de carne, pero son de exposición, terminó dando homeopatía para aquellos individuos que siempre que iban a estas situaciones, para lo que fuera, para la exposición, para la venta, para, digamos, en general estos espacios de comercio, digámoslo así, o incluso desde el punto de vista productivo, estaban viendo afectados por estas condiciones. Entonces se empieza a medicarlos considerando esto. Esto dentro de lo, digamos, para que vayan teniendo como algo de lo que para la homeopatía significa trastornos por. Los trastornos por son un elemento muy valioso de considerar. Acá les quiero decir algunos de los más frecuentes, especialmente esto, por ejemplo, en el caso de exposiciones para cualquiera de las especies que pueden ir, por ejemplo, al riesgo, pueden haber trastornos por anticipación, es decir, el animal se anticipa, es así como caballos que iban a un ecuestre, a una competencia ecuestre, hípica, por ejemplo, terminaban coliqueados y no podían salir a concursar. Otros, por el contrario, estaban cojos o empezaban a estar totalmente irritables, irascibles, no se dejaban manejar. Entonces ahí hablaríamos de un trastorno por anticipación, un trastorno por estrés, digámoslo así, por la situación en la que el animal está afrontando estas condiciones de ambiente. Bien, los orígenes de la homeopatía se remontan desde Hipócrates, como les decía hace principio, ¿no? De lo similar y lo contrario. Y en este caso, Paracelso que retoma todo el tema de la naturaleza. Y aquí, pues, fíjense que realmente esto que estamos ahora mencionando como un concepto muy moderno y muy futurista, de una sola salud, de un solo bienestar, está mencionado desde hace mucho tiempo, pero que simplemente se perdió de vista y empezamos a trabajar en otro tipo de las líneas de la medicina. Samuel Hahnemann está desde el médico y padre de la homeopatía, está desde 1796, es donde empieza a hablar y a dar todos los conceptos y fundamentos de la homeopatía. Ustedes van a encontrar todos los fundamentos de la homeopatía en un libro que se llama El Organón de la Medicina. Ahí está por cada uno de los parágrafos que él llamó y va desarrollando cada uno de estos fundamentos, así como todo lo que les mencionaba, el régimen de vida y los obstáculos a la curación. Y Ken es el que realmente hace lo que se denomina un repertorio. Un repertorio es literal el compendio de síntomas que está dado por diferentes capítulos. En la clase del siguiente, donde les hablo ya de la aplicación, les voy a mostrar, digamos, en este caso es un repertorio que es digital, que se llama Radar, en donde están los capítulos y donde están algunos síntomas y demás, para que ustedes vean cómo podríamos llegar a hacer como el listado de sintomatología y cómo este pues, mecanismo, digámoslo así, digital, nos permite encontrar los medicamentos, posibles medicamentos que daríamos y por qué escogeríamos uno u otro. Para él, como les decía, es el que menciona los principios que ya les mencioné, solo acá hacerles énfasis en las dosis infinitesimales. Ahí es donde vienen las diferencias con algunos de los medicamentos que de pronto ustedes han manejado o que usan o que les han, digamos, como mencionado que pueden ser importantes o valiosos a la hora de administrarlo en los animales, pero aquí hay diferencias en la forma de cómo se diluyen y también cómo se prepara el medicamento homeopático. Entonces ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, los conceptos son muy modernos y por eso creemos que va a ser una medicina del futuro y no del presente. Realmente sí, cada vez se hacen más, digamos, como estudios en el sentido de que los humanos, en este caso, tutores especialmente de perros y gatos, están empezando a utilizar esta medicina y por tanto quieren y desean que sus pacientes, o sea, animales, sean manejados con estas medicinas. Y por tanto, cada vez también somos más conscientes de los efectos secundarios del medicamento, de lo que puede ser que nos arregla uno, pero tenemos un riesgo de toxicidad en otro. Y por tanto, sí, efectivamente, es una medicina holística e integradora, términos que en este momento se vuelven ya modernos, pero realmente si ustedes revisan toda la filosofía de la homeopatía, es basada en este término, en la parte holística e integradora. Y por supuesto la bioregulación, porque él mencionaba el avis medicatis, como les dije al principio, por tanto, buscan los medicamentos homeopáticos y la homeopatía como tal, el equilibrio y energizar esta energía vital para lograr la salud o, en este caso,
paliar. También podemos hacer cuidados paliativos con homeopatía, ¿no? No solamente, digamos, como la parte curativa, sino también, si es necesario, podemos paliar cuadros que a veces lo ameritan. Muy bien, también mencionaba Hahnemann, y en este caso para la homeopatía, se dice que los enfermos se enferman gracias a estas tres condiciones. Y si pues, nos ponemos a revisar la cantidad de causas de enfermedad, pues ustedes las pueden llegar a colocar en cualquiera de estas tres condiciones. La primera es predisposición hereditaria, que para él le denominaba miasma, que es una condición de entrada. Acá me explico, por ejemplo, el cuadro, la posibilidad de tener un síndrome braquicefálico, en otras especies, por ejemplo, algunas afectaciones del sistema urinario, en otro caso, caballos que tienen problemas desde el punto de vista también de sus aplomos. Bueno, toda esta condición hereditaria poderla llevar a una enfermedad, ¿no? En el caso de los humanos, entonces todo lo que se menciona de genes, ¿no? Para la manifestación de enfermedades crónicas o de hipertensión, la obesidad, el cáncer y demás. En este caso también de cáncer, pues para lo que cada vez se está trabajando más, especialmente en pequeños animales, ¿no? Esta condición que es cada vez más estudiada, pero que empezamos a decir, oiga, este paciente o esta raza tiene mayor predisposición a terminar con un cuadro, por ejemplo, neoplásico de tal tipo. Igualmente, noxas desencadenantes de manifestaciones, en este caso también se mencionan patologías, ¿no? Virus, bacterias, hongos, parásitos, todo ello está contemplado también como, digamos, ser causantes de enfermedad. Y otras que perpetúan la manifestación. Aquí me hago, digamos, como aclarar que en esa tercera manera de enfermar es aquellas condiciones en las que el animal, por ejemplo, si vamos al término de bienestar, ¿cierto? Una sola salud, un solo bienestar, y vemos los 5 dominios, y las condiciones del ambiente no favorecen la manifestación del comportamiento de la especie, tendríamos la posibilidad de que en esta condición los animales se enfermen. Por ejemplo, síndrome de Ferrera-Familismo, en el caso de las estereotipias motoras, en el caso de caballos, en las estereotipias orales, en el caso de bovinos y de cerdos, el canibalismo en aves. Entonces, todo ello estará ligado a condiciones de ambiente, incluido, por supuesto, los sistemas productivos o el manejo que demos de los animales en estas condiciones. Muy bien. Quisiera preguntarles, ¿tienen dudas? ¿Hasta ahora van bien? ¿O comentarios? ¿No? ¿Alguna pregunta? Todo muy bien, doctora. Dicen todo muy bien. Vamos bien. ¿Sí, no? Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir o de una vez decir en el momento que la doctora esté hablando para ir resolviendo. ¿No? Ok. Bien, entonces en esta parte, digamos, de esto, de toda esta fundamentación, podemos diferenciar básicamente tres tendencias en torno a la homeopatía, pero mucho más en la mayoría de las ocasiones en torno a los medicamentos homeopáticos. Entonces se habla de tres tendencias: la homeopatía unicista, la homeopatía pluralista y el complejismo. Pero realmente, si ustedes se van a revisar todo el tema de la homeopatía como tal, desde sus inicios y todo lo que ha sido en su desarrollo, realmente trabaja sobre la homeopatía unicista. Es decir, un solo remedio que sea capaz de curar a un paciente con la totalidad sintomática por semejanza, por el principio de la semejanza. Es ahí donde difiere con el complejismo y con el pluralismo. Entonces vamos a ver estas tendencias para que tengamos como la claridad en torno a lo que estamos, digamos, haciendo, o incluso algunos están utilizando los medicamentos, pero no les es tan claro qué es lo que estamos haciendo y por qué las potencias. A veces tampoco entendemos mucho sobre las potencias que están enunciadas en las etiquetas de los medicamentos.
Entonces, ¿a qué van encaminadas cada una de estas potencias? ¿Sí? Que en este caso ustedes de pronto han visto en las etiquetas, D6, D7, D10, otros CH, C30, CH, en otros LM. Ya vamos a ver esto para que sepan a qué se refieren estos tres tipos de, digamos, de escalas en la preparación de los medicamentos homeopáticos. Entonces, acá están los principios homeopáticos de lo que significan las tres tendencias. En el caso de los unicistas, la ley de la similitud es la esencia de su acto terapéutico. En el caso de los pluralistas, menciona que hay un medicamento de fondo en el cual no aplica el tratamiento sintomático, sino simplemente busca todo el ser sin tomar en cuenta los síntomas que en este momento está padeciendo el paciente. Y en los complejistas no hay aplicación de la ley de la similitud y se hace un tratamiento sintomático. En el caso de la ley de la individualidad, igualmente los unicistas no existen enfermedades sino enfermos. En este caso es decirles que no consideraríamos, digamos, como la patología como la que me da los síntomas, sino el individuo que se enfermó de dicha patología. En el caso de los pluralistas, hacen un medicamento constitucional y utilizan lo que se denomina un drenador, casi siempre para favorecer que esta energía termine, digamos así, como lo que serían estos efectos de desintoxicación. El detox, por ejemplo, eso sería lo que haría un pluralista. En el caso de los complejistas, hacen un tratamiento desde el punto de vista orgánico y en algunas ocasiones, depende del medicamento que estén utilizando los complejistas, utilizarán un tratamiento sistémico, pero en la mayoría de las ocasiones mezclan los medicamentos con el punto de vista de tocar un órgano o un sistema en particular. En el caso de las dosis infinitesimales es utilizado, por supuesto, por los unicistas. Casi siempre la utilización del remedio único es en potencias centesimales y 50 milesimales, que ya vamos a ver un poco las diferencias. En el caso de los pluralistas utilizan bajas dinamizaciones, o sea, potencia decimal y máximo las primeras centesimales. Y los complejistas utilizan normalmente bajas dinamizaciones también, casi siempre decimales y centesimales. Para el INVIMA, acá es quien rige los medicamentos homeopáticos, razón por la cual las farmacias, digamos, tienen que tener este registro del caso del INVIMA y, por supuesto, tener etiquetas, rotulados, empaques y, por supuesto, toda la preparación de los medicamentos homeopáticos estarán enfocados en las buenas prácticas de manufactura y, por supuesto, de toda la preparación y lo que significan estos orígenes de lo que llamamos en homeopatía tinturas madres o cepas, también llamadas así en las farmacias, de donde se preparan los medicamentos. Por eso un poco la materia, digamos, la materia prima con la que se preparan los medicamentos difiere y vienen de diferentes orígenes que ya vamos a también a puntualizar sobre ello. Entonces, el medicamento unicista o unitario es que se consideran más de 2000 medicamentos que se consideran unitarios, es decir, en cada uno de los frascos tiene un solo remedio. En este caso, por eso buscaríamos a través de la repertorización, que es lo que se denomina utilizar o buscar todos los síntomas que tenemos en el paciente, llevarlos a búsqueda de esa, en la materia médica, de cuál medicamento es semejante al de los síntomas que presenta el paciente. Ustedes van a encontrar en este momento materias médicas, muchas desde el punto de vista humano y también desde el punto de vista veterinario, afortunadamente. Entonces ya encontramos materias médicas enfocadas en medicina veterinaria, pero también pueden utilizar la materia médica humana, dado que la sintomatología física se encuentra, en la mayoría de los casos tenemos síntomas muy iguales, digamos, a la manera de encontrarlo el médico humano. Lo que difiere es la forma como el repertorio los enuncia, por decirles, una inflamación crónica, ustedes la van a encontrar como hinchazón en el repertorio y la inflamación aguda como inflamación. Hay algunos síntomas mentales muy modalizados que se refieren que el humano dice, es que me duele efectivamente entre la 1 y las 2 de la mañana, yo me pongo mal, no puedo dormir, me despierto, siento mi estómago dilatado.
esto no es tan fácil de llegar a extrapolar tanta modalidad, es decir, tanta especificidad del síntoma en el caso de los animales. Con perros y gatos a veces sí, porque el tutor conoce muy bien al paciente, entonces nos puede decir, yo les cuento, por ejemplo, tengo una paciente que es una pitbull, que ella está bien todo el mes, pero llega luna llena y se enferma del cuadro digestivo. Tiene flatulencia, tiene cuadros diarreicos, se levanta entre 1 y 3 de la mañana. Entonces, eso es una modalidad que es encontrada razón de que no sabíamos qué le pasaba, se tomaron exámenes, todo era normal, y lo único que coincidía es que cada 28 días en el ciclo de la luna llena, ella se enferma. Entonces, yo puedo considerar dentro del medicamento aquellos medicamentos que se afectan por la luna llena, porque en el repertorio aparecen afectaciones por la fase lunar, por el clima, por los horarios, o también por mejorías. También encuentran ustedes mejorías y agravaciones por alimentos, por bebidas, también aparte del apetito, si es, come mucho, si es apetito voraz, si está inapetente, si tiene apetito caprichoso, empiezan a cambiar, digamos así, las modalidades. Eso para la homeopatía es modalidad. Natalia, creo que escribieron algo en el chat. ¿Sí? O, Señora, te leo. ajá. Pregunta la doctora María. Doc, normalmente tiendo a iniciar potencias 30 CH. Muy rara vez utilizo potencias más altas o, por ejemplo, 0/7. ¿Cómo llegas a elegir la potencia a utilizar? Ah, ok. Entonces, si quieres, como ahorita vamos a ver la parte de cómo se prepara, te doy la diferenciación de cuándo utilizarías, digamos, cuándo sería adecuado que utilizáramos una potencia decimal, una centesimal o una 50 milesimal. Ahí es donde vienen las diferencias. Pero si no te aclaro cuando hable de ello, me vuelves, por favor, a preguntar. Bien, la acción farmacológica, entonces, ustedes van a encontrar en las materias médicas de dónde viene el origen de todos estos síntomas. Entonces, están desde la experimentación en el hombre sano, realmente en la materia médica está la experimentación, que fue lo que hizo, se llama experimentación pura, porque personas que estaban sanas consumían, tomaron el medicamento preparado homeopáticamente y empezaron a reportar qué síntomas tenían. Por ejemplo, un medicamento que ustedes seguramente han encontrado, la mayoría de los medicamentos, tanto unicistas como complejas, es el árnica, que sabemos que es un medicamento ideal para el trauma, para el dolor, pues procesos inflamatorios. Entonces, en este caso, los pacientes reportaban que tenían lo que denominaban en ese momento es dolor dolorido, es decir, la magulladura. Entonces me dolió, me pegué, tengo un hematoma, me duele cuando me toco, si llegara a moverme también tengo dificultad para moverme. Entonces, esos son los síntomas que ustedes encuentran y estaría indicado en el caso de la árnica. ¿Sí? Entonces, es así como empiezan ustedes a encontrar sintomatología. Pero yo podría tener que la afectación está, por ejemplo, en la vía de los ligamentos, es una ruptura de ligamentos, porque efectivamente yo lo diagnostiqué o la persona es diagnosticada con. Entonces uno empieza a decir, ok, entonces serviría más, por ejemplo, una Rustox o una ruta. Entonces complementan el árnica. Ah, pero podría dar solamente árnica para el dolor, para el trauma recién agudo o sobreagudo, o incluso crónico, sí, pueden dar árnica, porque es realmente el medicamento del dolor. Bien, entonces es ahí donde uno empieza a discriminar qué utilizo. No necesariamente considerar que para todos los dolores puedo tomar árnica. Y ahí entonces digo, tiene dolor, y es dolor sistémico. Ah, ok, pero no, es dolor musculoesquelético, no, es dolor abdominal. Ah, es una artrosis, una artritis crónica, entonces seguramente requerirá de una condición, un medicamento diferente, ¿sí? Pero la árnica le puede complementar en el caso de esos picos de agudización de su dolor, por supuesto que sí. Entonces ahí es para que vamos aclarando un poco de dónde viene esta información de los síntomas de los medicamentos. Como les digo, si quieren la clase que sigue, que vamos a ver algo del uso en otras escuelas de veterinaria, les muestro un poco las materias médicas y se dan cuenta de cómo se describen los síntomas en las materias médicas. En este caso también todos los síntomas de la toxicología
Entonces, es así como ustedes también de pronto han visto la nus vomica. Es un medicamento digamos, por toda su acción detoxificante. Entonces, realmente la nus vomica es un medicamento muy grande, tiene mucha sintomatología, tiene además un comportamiento muy del ser irritable, peleador, seguro de sí mismo, confrontador. Pero también podría ser el medicamento de los problemas de hígado, puede ser el medicamento de los problemas gástricos, especialmente cuando estamos bajo estrés, pero también podría ser el medicamento que se dé en caso de intoxicación, por cualquier razón, por la vía oral o incluso un baño insecticida y se intoxicó, ustedes podrían utilizar musvómica. En este caso lo encuentran también como componente de muchos de los medicamentos completistas, en donde aparece específicamente para terapia de detoxificación. Y en el caso de los resultados de la observación clínica, es así como también encuentran ustedes muchas materias médicas agregados de la historia, digamos, o de las investigaciones que se empiezan a hacer en torno a medicamentos homeopáticos. Entonces se encuentran, por ejemplo, medicamento interesante para afectaciones de Cushing, por ejemplo, y entonces uno empieza a mirar, venga, vamos a mirar tiroides, entonces, ¿cuál podría ser un medicamento que nos ayuda en los cuadros que cada vez es más frecuente, por ejemplo, el hipotiroidismo? Entonces, ese tipo de elementos ustedes lo van a encontrar en las materias médicas o en la evidencia, investigaciones en pacientes, reportes de casos también. Bien, entonces los medicamentos homeopáticos son de origen digamos, de estos 2000 que están reportados en la farmacopea, son en su mayoría minerales vegetales animales. Un ejemplo animal, la quesis, que es el veneno de una cascabel. El vegetal, los que ustedes encuentran en su mayoría, la aconitum, el árnica, la caléndula, el aloe, todos ellos son de vegetales. En el caso de minerales están los más utilizados. Por ejemplo, lo vamos a ver en algunas investigaciones reportadas en animales de sistemas de producción que tienen problemas de crecimiento, se utilizan las calcarias. Pero calcarias hay calcaria carbónica, calcaria fosfórica, calcaria fluórica, y cada uno tiene una diferenciación en el ser que está requiriendo este medicamento. Entonces uno dice, ok, entonces hay diferencias en la utilización de cada una de las calcarias. Sí, por eso es lo que a veces cuando damos algo tan general, pues estamos haciendo como más un manejo muy orgánico y no tan individualizador como podríamos hacerlo con los medicamentos homeopáticos. También ustedes van a encontrar fármacos derivados de virus, de protozoos, de bacterias, de hongos o incluso secreciones fisiológicas o patológicas, que ya los vamos a ver. Algunos ejemplos. Acá hay dos términos que también a veces ustedes tal vez han escuchado. En el caso del tiroidium, que es un sarcode, que es llamado así en general, se ha utilizado en animales, por ejemplo, en casos de pacientes que tienen la TSH baja, que es la que necesitamos activar allá arriba a nivel del caso de tiroides, entonces podríamos utilizar el tiroidium, que es un sarcode, que básicamente es preparado a partir de secreciones de tejidos o de organismos sanos. Y el nosode es el típico que ustedes pueden encontrar, es el carcinosino, que sería ideal para utilizar para aquellos pacientes que empiezan a presentar tendencias o algunas patologías, por ejemplo, de cáncer, pero que están apenas empezando con algunas patologías, así como algunos tumores, ¿no? Que uno empieza a decir como, uy, me preocupa, tenemos que estar como pendientes de esta situación. Entonces el carcinosino sería un nosode, porque es de lo patológico. Entonces hay también carcinocinos muy particulares de la vejiga, del hígado, del riñón, del pulmón. Entonces, carcinoma, básicamente es el carcinoma, son células patógenas que están siendo preparadas homeopáticamente para prevenir precisamente o para hacer de manera, digamos, del manejo de pacientes con cuadros cancerosos. Por decirles, yo tengo un caso de un PUC, un Draco, está todos los exámenes, todos los diagnósticos con realmente patologías muy graves en la parte oncológica, y él hace 2 años y medio tomando homeopatía y hasta ahora se ha mantenido en equilibrio el sistema sin volver a repetición el cuadro que tenía.
Entonces, es parte del por qué utilizar uno u otro. Entonces, el sarcode es de tejidos y organismos sanos y el nosode es de patológicos. También ustedes van a encontrar que fue lo que también se utilizó en su momento y se pensó hacer, es que a través con el virus de COVID en la epidemia, en el tiempo en el 2020, algunos homeópatas en el mundo, en este caso franceses y alemanes, intentaron tomar el virus del COVID y formar un nosode como manera de prevención, es decir, para no utilizar vacunas, sino utilizar el nosode con el fin de que fuera nuestro, digamos, el sistema que generara las defensas y la respuesta inmune protectora. Aquí están en la parte de abajo el solinum, que lo van a encontrar también en homeopatía, y es el de la sarna. Entonces uno podría, por ejemplo, en pacientes con sarna, poder utilizar un nosode. Los complejos, entonces, a diferencia de estos unicistas, de estos 2000 homeopáticos que decíamos, que vienen de origen animal, vegetal o mineral, en su gran mayoría, en este caso los complejos es la mezcla. Quise acá colocar simplemente, sin colocar de quién los produce, sino para que ustedes vean que ustedes lo pueden encontrar en Google, pueden encontrar que contienen estos medicamentos. Entonces, en este caso, estos complejos. Para que se den cuenta, básicamente es un preparado a partir de 2 o más insumos. Normalmente, si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte baja de la diapositiva, las potencias son bajas. De 2, de 4, son muy bajas y son la mezcla de muchos principios activos. Sí, o sea, de muchas de estas cepas que llamamos nosotros en homeopatía o tinturas madres, digámoslo así, preparadas en estas potencias igual el otro, ¿sí? Entonces, ahí vienen las diferencias con un medicamento unicista o un medicamento complejo. También, entonces, en los complejos, por ejemplo, están esta mezcla de 5 medicamentos. La pulsatilla, que es una flor, un vegetal, el sulfur, que es un mineral. En este caso, si ustedes lo revisan en el tema de la materia médica de estos 2 medicamentos, ustedes van a encontrar que son los que llamamos desde el punto de vista homeopático policrestos. Policrestos es porque tienen acciones en multiplicidad de órganos y sistemas. Lo que pasa es que difieren los síntomas de los dos. Es decir, efectivamente tiene una acción muy importante en el tema del sistema inmunológico, de la estimulación de las defensas y la protección y afrontamiento ante procesos infecciosos, pero sus síntomas son diferentes. Y por ello están mezclados, digamos, en este caso con aconitum, con echinacea y con bisetox. Todos en potencias muy bajas, ¿ven? Decimales. Entonces, cuando mencionemos que son potencias decimales, estamos hablando de potencias que homeopáticamente van encaminadas a un órgano. Es decir, muy bajas en el sentido de tocar al órgano. Y en algunas ocasiones los sistemas, pero mucho más orgánicos. ¿Sí? Por eso difieren en el tema de los unicistas y el por qué utilizamos un unicista en potencias centesimales y 50 milesimales. Los complejos casi siempre están aprovechando las condiciones de cada uno de estos medicamentos. Si ustedes miraran el tema de materia médica, tanto el aconitum, la echinacea, por ejemplo, son medicamentos relativamente pequeños, con una acción muy típica dentro del organismo. Mientras que pulsatilla y sulfur ustedes encuentran en todos los sistemas, hay posibilidad de encontrar sintomatología de estos 2 grandes medicamentos. Entonces, es ahí la diferencia. Entonces, por esa razón, en los complejos normalmente no se utilizan potencias altas, porque lo que queremos es estimular un órgano en particular o una función en particular. Y en el caso de la homeopatía pluralista, lo que pretende hacer es utilizar medicamentos, sí, efectivamente, unicistas, pero no mezclados. Y por ella razón, los pluralistas mencionan que se dan o en días alternos o a lo largo del día. Me explico. Un paciente tiene un cuadro de cistitis, pero además es un perro mayor, por ejemplo, un gato en general, está afectado por la vesícula, por ejemplo, la cistitis. Y está en un cuadro agudo. Entonces yo podría dar un medicamento que es muy de la cistitis, que es Cantaris, que es un excelente para
los dolores y todo el tenesmo y todos los procesos infecciosos e inflamatorios de vejiga. Pero también él estaba tomando un medicamento constitucional, o sea, él venía medicado para otras cosas, para todo el sistema, digámoslo así. Entonces yo podría dar el constitucional en la mañana, por ejemplo, mañana y tarde, y en media mañana o al mediodía dar el particular, que en este caso sería el Camperis. Eso es lo que haría un pluralista. Entonces, si nos ponemos un poco a revisar cómo estamos usando la homeopatía, por lo menos de lo que conozco y de los colegas con los que comparto, y con los que, pues, digamos que hacemos parte de estos procesos de profundización en la materia, casi siempre están siendo utilizados más que la materia médica, digamos, la homeopatía pluralista, están utilizando es complejos, ¿cierto? Y por esto, en el caso, digamos, diferiríamos un poco entre el complejo y el unicista. Aquí el pluralista está, uso unicistas, pero no los mezclo, no van en un solo frasco, ¿sí? Como veíamos en la diapositiva anterior. En un solo frasco o en un solo glóbulo tengo todas estas digamos, materias, ¿no? Este material, digamos, pulsatilla, sulfur, aconitum. Y en este caso el pluralista dice, no, yo voy a utilizar, como les digo, cántaris y utilizo, no sé, calcárea carbónica, que era el medicamento que lo tenía equilibrado hasta cuando se presentó esta sintomatología. En el caso de los pluralistas son estos dos, los precursores de este tipo de medicina homeopática, y ustedes van a encontrar en Vanier, mucha de la materia médica de Vanier es muy orgánica, muy de utilizar drenadores. Por eso utiliza, por ejemplo, en el caso de la luz vómita, ¿no? Un drenador, en general un detox, y luego utiliza y busca el constitucional del paciente. Pero él busca, es un poco esto, buscar medicamento de fondo y un medicamento drenador. Por eso entonces busca el sintomático. Entonces, si quisiéramos mejorar la función hepática, entonces utiliza un medicamento que está enfocado en la función hepática y luego busca el constitucional, es decir, el del ser, el del individuo que está siendo enfermo. Por eso, entonces, por ejemplo, utiliza órgano tejido y eliminación de toxinas. Aquí, por ejemplo, la alcachofa, que es un medicamento que es un, pues, perdón, es un vegetal que tiene una muy buena acción drenadora del hígado. Entonces, por ello podría ser utilizada como drenador y aparte de ello, buscar el constitucional del paciente. También ustedes pues han utilizado o encuentran, por ejemplo, los denominados los homeopáticos inyectables y también la sueroterapia. Entonces, en el caso de los sueros, pues están recomendados. En este caso encontramos como más variación en el tema de la medicina humana. Y se dice que igual como la sueroterapia es utilizada vía intravenosa, debería sí o sí ser aplicado o administrado por veterinarios, en el caso de la medicina humana, por médicos. ¿Sí? ¿A razón de qué? Porque vamos a usar la vía intravenosa. Pero a veces en algunas ocasiones uno encuentra que hay instituciones, IPS y demás que no están a cargo de un médico y simplemente realizan sueroterapias. Pero en general se dice que esa sería la recomendación, dado que pues, es una vía que necesita conocimiento y precaución, ¿no? Entonces, pero se recomienda, en este caso ustedes lo pueden ver ahí al lado izquierdo de la diapositiva, el por qué llegar a utilizar o recomendar la sueroterapia. En el caso de las ampolletas, entonces encontramos inyectadas, ¿cierto? Y ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en una sola ampolla todos estos medicamentos. Entonces sigue siendo complejos, ¿cierto? Con todo lo que ustedes ven ahí. Y si se dan cuenta, la potencia más alta de estas ampollas es de 10, o sea, decimal. ¿Sí? Entonces es ahí donde se dan cuenta que, como les digo, los medicamentos complejos utilizan potencias decimales y en muy pocas ocasiones centesimales. ¿Sí? O sea, son mucho más orgánicas, mucho más tocar al individuo en el órgano. Y en algunos, muy pocos, sistema. Lo que sí busca es órganos. Doctora, una Razón, pregunta. señor. Qué pena contigo. Em, Cuando se maneja una ampolla, digamos, con diluciones de cepas, así como vemos homeopáticas, ¿qué es mejor? ¿Trabajar los órganos preparados o la organoterapia
aparte o la combinación con la homeopatía? Pues ¿Tú qué nos digamos que, sugieres? como te digo, como parte de si nos fuéramos hacia lo riguroso de la homeopatía de Hahnemann, no utilizaríamos esto. ¿Me entiendes? Porque esto es un toque a veces muy profundo a un organismo. Lo que pasa es que te quedas en el tema, pues, físico, ¿cierto? Pero, por ejemplo, un individuo que está desvitalizado, por ejemplo, su energía vital puede verse afectada por una potencia tan baja, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene un poco la necesidad de entender por qué estamos utilizando tantos medicamentos, ¿ves? La potencia es baja, sí, y normalmente no tendríamos agravación. Pues yo le diría que no podríamos tan generalizar, como que son tan inocuos como a veces los vemos. Porque efectivamente aquí tienes mezcla de muchas cosas. O sea, si te das cuenta que hay órganos como tal, sino que están preparados homeopáticamente y por eso hay medicamentos homeopáticos. Entonces uno diría, pues es mejor utilizarlos aparte. Si tú quieres estimular directamente un órgano, pues utiliza, por ejemplo, un nosode, un sarcode, por ejemplo, un órgano como tal, y luego utilizarías la mezcla de estos medicamentos enfocados en él. Pero es un poco la diferencia. Lo que pasa es que, como te digo, a veces cuando uno se encuentra con personas que están utilizando complejos, yo a veces les pregunto, bueno, ¿y por qué utilizas este medicamento? O sea, ¿tú sabes lo que hace cada uno de estos que están aquí enunciados? Pues la mayoría no, simplemente es porque fueron prescritos para tal cosa. Entonces yo lo uso tal cual como usaría un alopático. Sí, necesito mejorar esta situación, entonces yo busco el que está encaminado a esto y ya, pero no pienso qué hacen todos estos. O sea, tampoco profundizo en cuál es la acción de todos estos medicamentos. Pero un poco lo que hablábamos de por qué este sí, por qué este no, por qué mezclarlos o no mezclarlos, a qué apuntan con cada uno de estas mezclas. ¿Mm? Entonces, pues ahí es donde viene un poquito la diferencia y creo que es también importante que lo sepamos, porque a veces hay pacientes que hacen cuadros que a veces son de agravación de la utilización de estos medicamentos, pero que simplemente pues el médico que los usó, pues como no lo sabía, asume que es parte de la enfermedad y resulta que son originados por el medicamento que utilizamos, porque lo tocó energéticamente. Lo que se llama en homeopatía una agravación homeopática. Lo que pasa es que afortunadamente desaparece, porque como es energía, desaparece rápidamente la grabación. No tenemos efectos, digamos, nefrotoxicidad, hepatotoxicidad, eso no lo tenemos, pero podemos tener síntomas no tan chéveres. ¿Sí? Esa es una ventaja, digamos. Nos protegemos un poco porque no tenemos esos efectos realmente a veces tan nefastos para los pacientes, ¿cierto? Con el uso de alopatía. Pero tenemos que ser un poquito más cuidadosos cuando mezclamos y cuando utilizamos, a veces sin tener mucha profundidad de lo que hacen este tipo de medicamentos. ¿Sí? Sí, gracias, doctora. Muy amable. Bien, entonces, para que también, esto es solo un brochazo de lo que significa la preparación de los medicamentos homeopáticos. Los medicamentos homeopáticos se preparan en diferentes escalas, en este caso de manera general, en 3 tipos de escalas: decimales, centesimales y 50 milesimales. Siempre habrá dos efectos muy importantes en los medicamentos homeopáticos. Uno es la dilución y la segunda, la sucusión. Sucusión significa este movimiento, este golpe sobre los medicamentos, energizar y mover todas estas partículas de energía. Si ustedes miran desde el punto de vista químico, a partir de la 12 centesimal, o sea, 12 CH, ya no hay materia, ya el número de Avogadro se perdió a razón de las diluciones de la tintura madre con la cual se preparó el medicamento. Por tanto, cuando estamos en las decimales, todas las decimales todavía estamos teniendo materia. Es decir, todavía tenemos la pulsatila, la conítono, el árnica, la calcárea, el fósforo, el arsénico, el mercurio, todo estaría todavía ahí. A medida que vamos diluyendo, vamos quitando esta materia y vamos potenciando en energía de ese medicamento, o sea, de esa materia prima a la cual preparé.
denominada en homeopatía como tintura madre. Entonces, quiero que no lo olviden. Los medicamentos homeopáticos tienen dos procesos de manera, digamos, particular, pero son los que les generan todo este manejo de lo que significa energía. Y es la dilución y la sufusión. En términos generales, para las dos partes que preparan, digamos, en las farmacias, se denomina dinamizar un medicamento. Cuando ustedes diluyen y sufusionan, están dinamizando, o sea, potenciando el medicamento en términos energéticos, no en materia. O sea, no es que le estemos agregando más pulsatilla, más arnica. No, estamos diluyendo y sacando la energía que hay dentro de esta tintura. Entonces, acá está el ejemplo de lo que puede significar. La dinamización es diluir y sufusionar. Por tanto, cada vez que yo he diluido y he sufusionado estos medicamentos, estoy potenciando o dinamizando el medicamento. Entonces es acá donde la doctora preguntaba, yo utilizo la 30 centesimal, entonces dentro del punto de vista homeopático tendríamos una escala decimal denominada con la letra D, y por tanto estaríamos hablando desde el punto de vista orgánico. Si yo quisiera tocar un órgano en particular, tendría que trabajar con potencias decimales. Pero si lo que yo quiero trabajar es un orden sistémico y equilibrar esto que está pasando en el ser con respecto a un sistema, te irías hacia las potencias centesimales. Efectivamente, la más común de las utilizadas entre las centesimales son la 30CH. También la 200CH es una potencia alta, pero por ejemplo, les voy a decir, un cuadro agudo de dolor, por ejemplo, por trauma, uno trabajaría con un árnica 30CH. Pero si quieren un cuadro de una artrosis o procesos degenerativos, por ejemplo, en columna, pueden trabajar una 200CH. ¿Sí? Por la profundidad y por el efecto, en el caso de pacientes crónicos. Entonces, ustedes dirían, pero es una potencia muy alta, sí, pero energéticamente hablando, porque acuérdense que la hemos diluido y succionado muchas veces. A partir de la 12CH ya no hay número de abogado. ¿Bien? Y cuando hablamos de la 50 milesimal, que es la potencia que es muy energética, muy alta para los homeópatas enicistas, pero es una potencia ideal les voy a dar ejemplos. La potencia 50 milesimal es muy eficiente en pacientes desvitalizados, es decir, donde hay un gran compromiso sistémico, pero necesitamos equilibrar esa energía y darle energía a esa energía vital. Y por tanto, ustedes dan suaves toques al individuo sin generar agravaciones, porque ya el sistema está comprometido. ¿Sí ven? Entonces uno utilizaría 50 milesimales. Cuando uno quiere tocar, por ejemplo, en el caso de pacientes con problemas de comportamiento, que lo he hecho en gatos y en perros, por ejemplo, incluso en caballos, con problemas de comportamiento, agresividad, ansiedad, depresión, miedo, utilizamos la potencia 50 milesimal, porque es muy en el campo de lo mental. Si yo tengo un paciente con un cuadro crónico y hay muchos desequilibrios comprometidos desde la parte de vista de su comportamiento, en el caso de los animales, en el caso de los humanos, un poco este tema de carácter, y quisiera tocarlo allá arriba en su mente, tienen que utilizar 50 milesimales. Ustedes con una potencia decimal ni centesimal llegan a tocar la mente, energéticamente hablando. Entonces es así donde vienen las diferencias de por qué utilizar la 50 milesimal, las centesimales y las decimales. En el caso de la mayoría de los homeópatas que ustedes van a encontrar inicistas, estamos muy centrados en utilizar potencias centesimales y 50 milesimales. ¿Sí? Pero en los complejos, como les mostré, ustedes encuentran mucho más potencias decimales y centesimales bajas. Muy raro que encuentre una 30 centesimal en un complejo. Realmente yo me pongo a mirar muchas de las etiquetas de los complejos y no he encontrado el primero que tenga 30 centesimal. Pues de los que he mirado, ¿no? No puedo decir que he revisado todos, pero en su mayoría siempre busco un poquito este tema para que podamos tener un poco las diferenciaciones y el uso. Entonces no sé si
Mi doctora le quedó claro lo del 30CH y la 50 milesimal, o sea, la 0,6, la 0,12. Sí, señora. Ah, La doctora María dice que sí quedó claro. dale, Sí, gracias. dale. Entonces, ustedes van a encontrar en los remedios homeopáticos diferentes presentaciones. Acá yo normalmente les recomiendo en las farmacias, sobre todo, pues a las que ustedes vayan a pedir sus medicamentos, en el caso en especial de los unicistas, porque son los que nosotros mandamos preparar, de resto, pues los complejos casi siempre están ya preparados por las farmacias, pero en el caso de los unicistas, tengan cuidado con las alcoholaturas, porque la mayoría de las veces en la mayoría de las farmacias nos dicen que son farmacias, son alcoholaturas en las cuales se preparan la mayoría de los medicamentos para preservar precisamente esa tintura madre, pero en algunas ocasiones son alcoholaturas muy altas, razón por la cual en gatos, por ejemplo, que es muy complejo la medicación con alcoholaturas y en algunos perros, por ejemplo, muy sensibles, entre la utilización de alcoholaturas pediátricas o en el caso de algunas farmacias uno dice es que es para medicamentos veterinarios, entonces bajarán la concentración de la alcoholatura. Esto con el fin de administrar de una manera más tranquila. O también usted la utilización, por ejemplo, de los glóbulos, que casi siempre están en lactosa, en sacarosa. Algunos también no los preparan, por ejemplo, en vinagre, que puede ser una idea para no utilizar alcoholaturas, y en otros utilizan, digamos, glicerina. En este caso, para preparar, por ejemplo, pomadas, cremas, ¿no? En el caso de las ampollas, casi todas vienen en suero, ¿no? En suero fisiológico, para poder ser administradas, digamos, inyectadas o colocadas vía intravenosa. Pero uno puede pedirlas en diferentes presentaciones. Por ejemplo, en gatos, para algunas personas es súper difícil dar gotas con la colatura y para otros es súper fácil gotas. Para otros es muy fácil los globulitos porque se la comen fácil, pero ahí sí ya depende del paciente. Por eso uno tiene que mirar un poco quién es el paciente, pero como les digo, mis pacientes gatos difícilmente reciben o aceptan de manera apropiada la colatura, digamos, utilizada en la mayoría de las farmacias como para adultos, por ejemplo, en el caso de humanos, ¿sí? Pues es una alcoholatura alta. Incluso pediátrica es 10%, que sigue siendo pues una buena concentración de alcohol. Si ustedes huelen, realmente los medicamentos pueden llegar a oler realmente alcohol. Bien, y ustedes van a encontrar, digamos, estas diferencias, ustedes van a encontrar el nombre de lo que se denominan policrestos, como les decía en el caso del sulfur, en el caso de la pulsatilla, que son medicamentos que abarcan muchísimos órganos, sistemas, enfermedades complejos desde el punto de vista de, por ejemplo, lo que se denominan síntomas mentales. Entonces, estos son algunos de los medicamentos denominados policrestos, algunos porque como les dije, hay 2000 y pico de remedios homeopáticos y cada uno, unos muy chiquititos, unos bastante grandes. Estos son como los más grandes, digamos, y que casi siempre terminan apareciendo en las repertorizaciones de nuestros pacientes. Es decir, cuando tomamos todos los síntomas que hemos evidenciado en el paciente y los metemos al sistema, nos arrojan la mayoría de las ocasiones estos medicamentos. En algunas ocasiones decimos, ¿por qué no escogí este y por qué no escogí aquel? Lo vamos a ver cuando les muestre, por ejemplo, un caso clínico que tengo que tiene 25 síntomas y aparecen 2, 3, 4, hasta 15 medicamentos, entonces, ¿cuál elegir? Entonces ahí viene un poco la diferenciación y por eso el conocimiento de la materia médica. Entonces, estas son también, como le decía yo a Natalia, la mayoría de las veces no nos vamos a la minucia de buscar el medicamento, de repertorizar, de buscar la materia médica, sino buscamos aquellos que ya vienen listos para lo que yo estoy buscando. ¿Sí? Entonces, pues es a veces más fácil, sí, y eso pues es respetable, pero yo sí quería, como le dije a ella, dar un poco estas diferencias para que sepamos un poco qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos utilizando. Y estos, por ejemplo, son los más pequeños, entonces, digamos, como muy puntuales de lo que podríamos utilizar. Entonces, el árnica, como les digo, es un medicamento ideal para la parte de los dolores, del trauma, digamos, en general, procesos inflamatorios agudos, dolorosos agudos.
La ruta, en el caso muy especial, ruta y rootstocks, dos muy importantes en ligamentos, tendones y toda la parte aponeuráutica, pero también el EDUM, por ejemplo, es ideal en caso de picaduras de animales, de insectos, efectos locales de vacunas, por ejemplo, o sea, aquellos efectos locales, ¿no? Es decir, la vacuna que simplemente se enquistó, se endureció, eso en este caso sería un medicamento ideal para este tipo de sintomatología. Pero si pensáramos en un medicamento reportado como ideal para el caso de cuadros de efectos postvacunales, o sea, realmente efectos sistémicos postvacunales, uno pensaría en un medicamento, por ejemplo, como la silicia, que es un medicamento muy grande y tiene un efecto muy importante en el tema de control de estos efectos postvacunales. Pero el pequeño sería un lero. En el caso del lápiz, es el medicamento ideal, por ejemplo, en el caso de las picaduras de abeja y por el veneno. Entonces, aquellas inflamaciones muy locales, muy rojas, muy dolorosas, irritantes, ¿no? En este caso, pues abeja, avispas, ¿no? Incluso escorpiones, alacranes, que generan este tipo de dolor puntual en la picadura, el lápiz sería ideal, digamos, de remedio muy puntual para este tipo de problemas. Y en el caso de la tos, por ejemplo, de la llamada tos de perretas, o en el tos de perro, ¿no? Que mencionan algunos en el caso de las afectaciones, ¿no? Entonces, por bordetela, por ejemplo, entonces la espongia y la drosera son dos medicamentos de la tos. Pero en el caso de la espongia, la tos seca, y en el caso de la drosera, la tos con secreción. Entonces, miren la diferencia de los dos que son utilizadas para la tos. Entonces, de pronto en un complejo, pues uno mezclaría las dos, pero uno podría identificar si es una tos seca o es una tos húmeda. Entonces, pues, ¿para qué utilizarlas mezcladas si tienes uno que te sirve para una cosa en particular? Bien, entonces recordar, en homeopatía, y tal vez esto es lo que hace que muchas personas desestimen utilizar la homeopatía unicista, es que la toma del caso realmente puede llegar a ser larga y, digamos, en tiempo y en profundidad. Indagamos muchísimo. Es el arte de interrogar. Tenemos que ser muy observadores. Entonces, por eso realmente dentro de toda la mayoría de las personas que quieren profundizar en tema de homeopatía, en el caso de la veterinaria es tan valioso el tema de la etología, porque sí o sí te podemos buscar, encontrar, evidenciar cuadros emocionales, cuadros de comportamiento, medicina del comportamiento, patologías, afectaciones derivadas de estas condiciones. Si no tenemos tan claro ello, pues estamos perdiendo un componente valiosísimo de integralidad y de individualización, que es la mente de nuestros pacientes. Por eso sí debemos ser muy buenos observadores. Decía Hahnemann que el médico desprovisto de juicios y de sesgos tiene que ser observador, ¿no? Entonces a veces esas percepciones que tenemos, a veces decimos, uy, huele a rancio, esa secreción huele ácido, de pronto el paciente me está diciendo que él es súper tranquilo y resulta que yo no observo esa sintomatología. La expresión de su conducta es diferente. O para algunas personas es un síntoma al que el animal haga esto cuando realmente es propio de la especie. Entonces, por eso decimos que cada vez cobra más relevancia la homeopatía o el abordaje homeopático de nuestros pacientes en el tema de la integración y de la individualización y de lo que pues hoy trabajamos, que es una sola salud, un solo bienestar. Igualmente encontrar que a veces los tutores están influyendo en las patologías de los animales y a veces uno dice como, uy, lo mejor que podría pasar para este animal es cambiar de tutor, ¿no? O a veces cambiar de ambiente en el que está el animal que realmente está muy afectado. Decíamos con la doctora, que creo que va a ser también su facilitadora en otro módulo, la doctora Ruales, ¿cierto? Entonces hablamos de que a veces qué tanto uno quisiera trabajar con ese tutor, con este humano, antes o conjuntamente con los pacientes cuadrúpedos. Entonces, así como llegamos a ser realmente digamos, como muy cercanos a las familias o en este caso a los tutores de nuestros pacientes. Y realmente sí podemos llegar a ayudar a veces a retirar esos obstáculos a la curación.
También digo, por fortuna, he encontrado que a veces las personas están dispuestas a hacer cambios en el ambiente que facilitan la salud del animal y a veces no lo hacen es por desconocimiento o porque no se les dijo, ¿cierto? Como a veces cosas tan simples, vamos a colocar un piso antideslizante, vamos a evitar que el animal suba y baje escaleras, vamos a colocar un plato un poco a la altura del pecho del animal, vamos a darle proteoterapia, por ejemplo, en el caso de caballos, cosas así. A veces, pues, la persona simplemente pues, no lo sabía o desconocía, o algunos que también ocurre, tratan a una especie como tratan a otra, o sea, pensando que es lo mismo. Y esto pasa muy frecuentemente en caballos, en perros y gatos, por ejemplo. De tutores que nunca han tenido perro o al contrario nunca han tenido un gato y pretenden, pues, digamos, como el del manejo de la misma manera. Igualmente la importancia de no dejar de ser médico. Necesitamos tener toda esta evidencia de a lo que nos estamos enfrentando, porque eso también nos da algunos indicadores de esa energía vital, de qué tanto ha perdido el dinamismo y la armonía del ser. Recuerden que esto no es un estado estático, todo el tiempo está en movimiento, se mueve hacia un lado, hacia otro, no hay nunca un ser que esté quieto, siempre habrá movimiento. Lo que buscamos es dinamismo y equilibrio, que eso significa armonía. ¿Bien? Y eso estará en el estado de salud. En la enfermedad estará todo en desequilibrio, ¿no? O por lo menos algo del sistema está alterado y por eso estamos enfermos. Igualmente, importancia de la conducta, del régimen de vida y los obstáculos a la curación. Hay cosas que efectivamente decimos son incurables, pero sí los podemos paliar y por lo menos llevar a una condición de bienestar y de una buena, de un buen morir también, ¿no? Eso incluye qué hacemos al final de sus vidas y cómo proporcionamos un mejor bienestar. Materias médicas, humanas y veterinarias, por eso el conocimiento, por eso los invito a explorar, a revisar un poco el tema de por qué sí lo uso, por qué no lo uso, cuándo lo utilizo o cuándo no, o de pronto buscar un poco más allá lo que significa pues hacer, ser homeópata. Igual, uso en todas las especies, sí, lo vamos a ver, les voy a dar algunos ejemplos, algunos casos, evidencia, y también otros que pues yo he manejado en diferentes especies y también un poco la consideración, como les digo, del por qué síntomas, cómo tomar los síntomas, por ejemplo, y llegar a decir qué o cuál o de qué manera tengo el discernimiento en torno a un medicamento u a otro, el por qué sí y por qué no lo uso. Igual, la homeopatía será la medicina del presente y del futuro. Y creo que cada vez seremos más llamados precisamente a practicar todo lo que significa la bota. También, como se los digo a los veterinarios que están especializándose y aquellos que toman el diplomado de terapias alternativas, esta manera de abordar a nuestros pacientes hará un cambio significativo en su ejercicio profesional, independientemente de lo que usted prescriba, porque empezamos a ver al paciente de una manera diferente. Muy bien. Preguntas, comentarios, dudas. Hay una pregunta, doctora, en el chat. Bien. Dice la doctora María, Doc, ¿llegas a utilizar el constitucional y otro de apoyo como los medicamentos chiquitos? Ajá. Bien, entonces mira, en algunos casos en particular sí he utilizado los medicamentos pequeños, como te decía, por ejemplo, en el caso de esta cistitis, que tienen realmente muy, muy mal al paciente y que uno se da cuenta que el constitucional no lo toca en esto, que es lo que también hay un concepto muy valioso en la homeopatía, que es lo digno de curar. Entonces, un elemento digno de curar de un ser es el dolor. Un elemento muy importante es el sufrimiento. Un elemento muy importante es restaurar el apetito. Un elemento muy valioso de lo digno de curar son las necesidades básicas satisfechas. Entonces, esto tienes que darle prioridad. Entonces, a veces el constitucional, uno siente que en este momento no lo toca como necesitáramos tocarlo, entonces podría irme a un medicamento pequeño. Listo, muchas gracias, doctora.
¿Alguien tiene más preguntas? ¿Alguna duda, inquietud? Aprovechar aquí a la doctora. Ujú. También decirles que, como les decía, el solo abordaje de esta manera individual, el preguntar un poco más, el irnos más a profundidad con los tutores, también es un valor agregado en su ejercicio. Es decir, las personas empiezan a ver la diferencia entre aquel que simplemente se limita a dar algo muy sintomático y no explora un poco más allá del paciente. Y les aseguro que la mayoría de tutores, por ejemplo, en el campo de perros y de gatos, está buscando esa diferencial en nosotros. Yo tengo una pregunta, doctora. Mm. La posología. ¿La Ajá. posología cambia si yo trabajo centesimal, decimal, 50 milimesimal? No, O, ¿sabes? Ahí es donde viene un poquito ese arte, ¿me entiendes? De qué necesitamos. Entonces, a veces uno sabe que este paciente requiere toques sucesivos. Entonces, uno da, por ejemplo, 2 gotas cada hora, por ejemplo, en cuadros agudos, y espera uno, por ejemplo, 5 o 6 tomas. En casos de los constitucionales, casi siempre da uno o una monodosis, que es simplemente un toque y esperamos qué pasa en los constitucionales. Pero cuando haya sintomatología aguda, tendrás que dar con una frecuencia mayor. En este caso se dan 2, 3 glóbulos, 2, 3 gotas. A veces es la utilización, como te digo, de una monodosis. Pero eso es muy relativo, ¿sabes? Al homeópata. Acá con los docentes de la UNIPAES a veces nos ponemos un poco a la discusión y cuando vienen los estudiantes, dicen, no, es que tal doctora utiliza así o tal. Yo te hablo de lo que yo utilizo. En casos agudos, por ejemplo, cuadros de gastroenteritis, ¿no? Cuadros o agudización de un cuadro gastroentérico, utilizo frecuencias cada hora, por ejemplo, durante 4 o 5 tomas y voy monitoreando al paciente. Si empieza a mejorar, empieza a estar de mejor ánimo, a consumir alimento, empiezo a espaciarlo. Y en los casos crónicos, por decirte la 200 CH de la árnica que utilizo en pacientes con daños, viscoespondilosis, enfermedades degenerativas, displasia de cadera, ¿no? E incluso lesiones ya crónicas. Entonces la utilizo, por ejemplo, 2 o 3 veces al día, a veces 2 veces al día cuando ya está estable el paciente. y cuando el paciente entra de pronto a estados de vicariación, como de crisis, de pronto en la toma. Exacto, entonces si tú lo tenías medicado, ¿verdad? Y hace sintomatología, se agrava homeopáticamente, es decir, ¿qué significa una agravación homeopática? Hay 2 cosas, dos diferencias, por eso un poco más de la profundidad de la homeopatía. Los pacientes que consumen medicamento homeopático podrían tener una agravación medicamentosa o una agravación por la dosis o la potencia del medicamento o porque el medicamento no está bien elegido. Entonces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo típico. Un paciente humano que te puede reportar este tipo de cosas. Por ejemplo, yo vengo porque tengo un cuadro mal de diarrea. Estoy cada 5 minutos yéndome para el baño, realmente me duele, estoy con gases, por ejemplo, ¿cierto? Me reporta eso. Y entonces yo medico al paciente con el medicamento X, cualquiera. Lo mediqué, lo busqué, lo mediqué. Y el paciente me dice, uy, no, yo estoy con vómito. Yo no tenía vómito. ¿Sí ves? Entonces, como así que no tenías vómito? Entonces yo me voy a ir a la materia médica y el medicamento que yo di tiene vómito, pero el paciente no tenía vómito, por tanto es una agravación del medicamento. Son síntomas del medicamento. Eso es lo que te decía que puede pasar a veces con los complejos que hay síntomas, sino que como desaparecen cuando tú dejas de dar el medicamento, pues ya pasa y la persona, pues no, simplemente dice, ah, no, pues es el curso normal, ¿no? La enfermedad iba a hacer eso y ya pasó. Pero en el caso de una agravación por dosis o por frecuencia, es que yo medico, el paciente empieza a mejorar, a mejorar, a mejorar y de pronto recae. O sea, presenta diarrea, por ejemplo. ¿Sí? El mismo caso.
venía mejorando, mejorando, en el día yo lo tenía como un cuadro agudo, y le di el medicamento, 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 y de pronto ¡pum! Hace una diarrea nuevamente, cuando venía mejorando. Ahí debo parar la medicación y esperar, porque puede ser por frecuencia o por dosis. Lo que pasa es que Vale. es medicamento preparado homeopáticamente, cuando tú suspendes la medicación, el síntoma debe desaparecer, porque recuerda que estás trabajando energéticamente. Con las Y, potencias decimales se demora un poco más, porque son más orgánico. Acuérdate que mm, todavía tienes potencia ahí, todavía tienes materia. y lo mínimo que debe tomar un paciente la homeopatía. En tiempos, dices tú, o sea, de medicación, pues mira, acá también es el Sí, arte. señor. Sí, por ejemplo, Porque ¿cuántos meses? no, yo te digo es relativo al paciente, ¿sí? Porque lo que tú puedes ver es que tú medicas, el paciente se equilibra, puede ser que ese tutor se desaparezca y no vuelve a aparecer. Por ejemplo, te voy a decir, mira, el paciente que les decía de cáncer, ¿cierto? Él hace, hoy de hecho antier me escribió que por favor quería que volviéramos a hablar porque él estaba muy bien, llevábamos más de 8 meses sin hablarnos, o sea, él estaba sin medicación, ¿sí? Solamente le han dado el carcinosine. Y entonces ahorita me dice, mira, es que le hicieron exámenes y reportaron que tiene la ALT elevada. Entonces queremos volver a medicarlo. ¿Sí ves? Entonces, ok, pues vamos a volver a tomar el caso. Seguramente va a necesitar un medicamento que en su momento él tomó, porque era un paciente súper peleador, súper amargado. ¿Sí? Un cucho, porque además es un cucho, pues con todo el respeto, ¿no? Es un cuchito, es un geriátrico. Entonces, ahí viene la diferencia. Entonces, tú dices, ¿cuánto tiempo? Así como también te puedo decir de pacientes con problemas muy graves como de columna, por ejemplo, ¿cierto? O incluso displasia de cadera, que llevan 2 y 3 años tomando medicamentos, lo paran, esperamos, a veces se equilibran, ya pasó, y de pronto vuelven y hacen un cuadro agudo de dolor, entonces vuelves y retoman. Entonces, esto es muy relativo, ¿sabes? No es como tan claro como puede ser alopatía, por eso a veces digo que es un arte, ¿ves? Porque no hay como reglas tan fijas de que cada 15 días usted solamente va a medicar por 5 días y ya se mejoró. Y digo, pues es relativo, porque hay pacientes que tú medicas y en la tarde están bien. Entonces, pues ya paras y esperas qué pasa, para dónde corre. Pero uno sabe que esto termina siendo, nunca hay completa salud, ¿me entiendes? El paciente se equilibra, se mejora, se armoniza y pasa un tiempo, pero de pronto puede volver a enfermar, ¿verdad? Por ejemplo, una indisposición alimenticia. Se robó comida y se comió un, no sé, un asado y robó comida. Y él estaba súper bien, no había vuelto a tener nada. Y ahí entonces tenemos un cuadro agudo. Entonces ahí lo medicarías como un agudo, que es diferente al constitucional. Listo, doctora. Pues muchas gracias, doctora. Muy interesante tu clase, tus conocimientos, tu amor y de verdad tu sabiduría Gracias. con el que nos transmites la homeopatía, que es muy bella y es importante trabajar y conocer los fundamentos. Entonces, muchas gracias, doctora, de verdad, por tu disposición y amor.